el equipo titular del conjunto de Arsenal para este compromiso, Gilberto. Sí, hoy en portería Benítez, de vuelta después de mucho, está ocupando de vuelta el arco Ramón Benítez el día de hoy para el equipo de Arsenal. Por el otro lado, Cerro Verde está jugando con Gabriel Zamudio en portería, que suele ser también jugador de campo. Hoy le toca jugar en el arco Gilberto. A ver, la 22, Isidro Monjes. 18 utiliza Miguel Gamarra. 5, Carlos Benítez. 24 utiliza Cristian Hermosilla. La 10 para el futbolista Sixto Monje. Y dorsal 49 para Pablo Acosta. El equipo que hoy presenta el representativo de Cerro Verde. También figura Pedro La Rosa, Cecilio Zamudio y Venancio Pérez. También en la lista. Bueno, ahí está entonces el onceno de ambos equipos. Estos dos equipos pelean por la Copa Bronce, el primer partido. Los primeros 4 partidos va a ser por la Copa Bronce. Y después los otros restantes va a ser ya por el título oficial del campeonato. Tal cual, Gilberto. Asimismo quedó posición de adelanto para el 16 que quería, justamente en el equipo de Arsenal. Banderín arriba. Sí. No quiso aceptar lo que hizo la línea 2 en este caso. Entonces levantó el banderín. Bien, ahí está. Bueno, Pedro La Rosa se aproxima ahora para ingresar, entonces estaba con hombre menos en este arranque de Cerro Verde. Recién la planilla. Cerro Verde. Bien, Pedro La Rosa va a ingresar entonces ya para ir completando el equipo. Avanza Ruiz. Emanuel tiene la pelota. Abre hacia donde está Nicolás Aguilar. Balón para Nico. Este es Aguilar. Se muestra otra vez Ruiz. Prefiere jugar con Rotela. Disipo defensivo por parte del 22. Monjes. A un costado es Férico. Habrá salida para Benítez. Ya sale jugando en forma corta. Balón para el futbolista del representativo Arsenal. En estos primeros minutos de juego. Recordamos que se juega 25 por etapa, Gilberto. 25 minutos, 25. 25 por 25, o sea, 25-25, 50 minutos del partido cada partido. Bien, va Nicolás Aguilar, tiene el esférico, balón para Estigarribia. Pase atrás para Ruiz, este juego de vuelta para Nicolás. Aguilar para el jugador Estigarribia, otra vez Ruiz, va teniendo Emanuel, levanta el centro, pelota hacia segundo poste, sobra la pelota, no pudo Gamarra también despejar, va a quedar la posición del balón para el número 16 que va insistiendo hacia el costado derecho, ahí se muestra también su compañero, balón para él. Va Arsenal, Pereira carga centro por arriba, queda para Florentín, el remate que tapa muy bien el guardameta. Esta vez se quedó totalmente solo Florentín, casi Cándido, casi convierte Gilberto. Así es, acá sí llegó muy bien Arsenal, trianguló muy bien la pelota y tuvo Cándido ahí, directamente dio al arco, pero estuvo atento y el portero que saca esa pelota se salva a Cerro Verde. Bien, sale jugando Rotela, balón para el jugador Villalba. Va insistiendo el equipo de Arsenal de vuelta con Cándido Florentín. Cándido, la marca aquí de Benítez. Sale jugando Cerro Verde con su zaguero central Benítez. Bueno, se enreda después, cae el jugador, ya pierde la posición del balón. Otra vez Benítez logra puntear. El rebote va a quedar para Aguilar, para el equipo de Arsenal. Este es Aguilar, balón para Estigarribia, ahora participa el capitán, es López, deja para Rotela, atención, le mata al arco, gol de Arsenal, le dejaron patear al número 11, sí señor, pone el primero del partido, abre la cuenta, minuto 10 de esta primera etapa, lo hizo Nicolás, sí señor, Néstor finalmente el que define, Néstor Rotela abre la cuenta, Gilberto. Así es, acá sí llegó bien de vuelta Arsenal, pero esta vez sí ya marca el primero el equipo de Arsenal. Rotela marca el gol, está ganando 1-0 el equipo de Arsenal a los 10 minutos del partido. Ya está ganando 1-0 el equipo de Arsenal.
Bien, balón para Acosta. Acosta para Cerro Verde. Bueno, ya hubo posición de adelanto, dice el asistente Cardoso. Cardoso está hoy como línea 1. Línea 2. Línea 2 está Alberto Aguilar, Corea. Aguilar, sí. Y en la principal es el señor Servín. Servín, sí. Ahí está. José Servín. Sí, José Servín. Árbitro principal para este compromiso. Línea 1, Carlos Cardoso. Línea 2, Línea 2, Alberto Aguilar. Sí, señor. Los jueces. Bien. Ya sale jugando el equipo Cerro Verde. Hermosilla no pudo. La presión por parte del equipo de Arsenal que busca el segundo. El arquero que sale. Benítez despeja. Bueno, está sufriendo Cerro Verde en su último fondo también. Ya sufre el 1-0. Y ahora está amenazando el segundo el equipo de Arsenal. Sí, de a poco está llegando Arsenal inquietando ese arco. Por ese lado, Cerro Verde que se quedó después de ese gol, se quedó más y no pudo Arsenal aprovechar de vuelta la ocasión que tuvo recién. Va López, pierna zurda, gol. Gol del conjunto del representativo de Arsenal de vuelta. Llega el segundo tanto, esta vez su capitán Adilio López con la pierna zurda. Remate cruzado imposible para el guardameta. Se pone, en este caso pone el segundo. Arsenal 2, Cerro Verde 0. Así él llegó de vuelta acá a Arsenal. Ahora López estuvo atento y marcó ya el segundo. A los 11 minutos del partido está ganando ya 2-0 el equipo de Arsenal. Bien. Aquí sale jugando el jugador Monjes. Hermosilla. Participa Gamarra también. Sale Gamarra. Otra vez Hermosilla pica en el vacío. Balón para él. Pablo Acosta. No pudo Acosta. Ya recupera. Y sale jugando con Cándido. Sale el equipo de Arsenal. 2-0 arriba. Viene la marca Sixto Monjes. Sixto. Balón para el zaguero central. El otro Monjes es Isidro, el 22. Va a sacar Isidro con la pierna zurda. Está teniendo dificultad para salir. El equipo de Cerro Verde va presionando otra vez. Arsenal que está 2-0 arriba. A ver, Rotela recepcionando el balón. Néstor juega, atención para Ruiz. Atropella también, pero la marca firme por parte del defensor. Logra puntear. Del rebote va a quedar para Cándido Florentina. Este es Cándido. A ver, está sentido el jugador de Cerro Verde. Quedó golpeado, parece, el jugador de Cerro Verde. Por eso paró el partido el árbitro Servín. Y Ciro Monge creo que quedó golpeado. Sí, ya se va recuperando y el árbitro también que otorga pausa a Gilberto. Minuto de hidratación. Así es. Por el tema del clima también que amerita eso era tomar agua. Sí, señor. Momento de hidratación en esta tarde calurosa aquí en la comunidad Nuevo Horizonte. Bueno, una jornada calurosa, pero lo bueno aquí encontramos una muy buena sombra también, Gilberto. Sí, señor. Realmente hay árboles y eso de a poco, es bastante bueno también. Sí, de a poco vamos a tener más sombra también, así que va a ser importante eso también. Bueno, está ganando el equipo de Arsenal su partido 1-0, 2-0 digo bien, a los 10 y a los 11 marcó los goles el equipo de Arsenal en este caso. Bueno, momento de pausa, momento de hidratación. 2-0 está el resultado parcial a favor del equipo de Arsenal. Ya tenemos a ver casi 15 minutos de esta primera parte. 2-0 tranquilamente está derrotando Arsenal al equipo de Cerro Verde. El primer gol lo hizo Néstor Rotela, el segundo el capitán Adilio López. Veremos después de la pausa qué puede ofrecer también Cerro Verde en zona de ataque. A ver, 4, 6, 8, 9.
No está completando el equipo, luego el equipo Cerro Verde. Creo que por ahí también le está costando más. Está jugando con hombre menos. A ver, vamos a fijarnos un poco. Gilberto está acá 3, 5, 8 en cancha. Sí, falta dos, ¿no? Dos todavía Dos faltan. jugadores. Sí, señor. Y va a ser difícil así para el equipo de Cerro Verde para que pueda buscar el descuento, aunque sea en este partido. Bien. El balón va a poner en juego otra vez el árbitro. Sí, señor. Bota a tierra y ya sale teniendo con la pelota Vilio López. Forma corta para Estigarribia. Ahora participa también el futbolista, el que luce con la 16. Es el jugador Villalba. Va teniendo la pelota el equipo de Arsenal. Ahí se muestra Cándido. Balón para el capitán también que va participando. Ahora sí, Cándido Florentín. Estigarribia pide. Nicolás Aguilar también ya vuelve a recuperar. Hermosilla sale con Monjes. Sixto que intenta salir jugando. Lo consigue. La Rosa ahora no pudo. Pedro pierde la pelota en una zona peligrosa. Va para el siguiente gol. Atención, el tercero en camino. Oxay Gilberto. Sí, levantó el banderín. La línea quedó en Oxay. Casi el tercero para Arsenal. Complicado partido para Cerro Verde hoy. Hermosilla pica habilitado, está el descuento. Hermosilla está. Erró el arco, increíble. Totalmente solo el arquero que salía. Buscó definir encima del arquero Gilberto y erró el arco. Así es, quiso hacerlo de Cecilio Domínguez en la fecha anterior, pero acá se equivocó. Erró el arco. La única oportunidad que tuvo recién Cerro Verde. ¿Por qué ese ejemplo, Gilberto? No, porque Cecilio tuvo una clarita también con General Caballero y fue así, de esa manera de perdición. Sí, así es. Bueno, es algo similar, más cercano entonces. Sí, más cercano que Cecilio. ¿En el clásico? No, en el partido de la Copa Paraguay. Ante General Caballero. Era a los 35 del segundo tiempo. Si marcaba ese gol, iba a ser otra cosa, ¿verdad? Pero también mano a mano prácticamente. Sí. Entonces, vale la aclaración también, Gilberto. Avanza Arsenal. Quería la marca ahí por parte del jugador Gamarra. Logró puntear el defensor. Va a ser, a ver, lateral o servicio manual. Pelota para el equipo de Arsenal, señoras y señores. Hacia la banda derecha. Ya va jugando ahí el balón para el jugador Villalba. Viene el centro, pelota arriba. Cándido. Cabezazo de Florentín. Queda en las manos del arquero. Ya sale jugando. Cualquier parte también saca el arquero, ya vuelve a recuperar Arsenal. Le está costando hacer le cuesta mucho a salir, tener pelota. Cada vez que va a Arsenal le complica la saga de Cerro Verde. Y Cándido que está buscando su gol hace rato ya. Bien, va a ser salida para Cerro Verde. Ya tenemos 18 minutos y medio. Nos aproximamos al minuto 19. De esta primera parte, de este primer partido, de esta jornada deportiva también. Balón para el equipo de Arsenal. Retrocede ese pase, le presiona a Costa, le roba a Pablo. Hermosillo se muestra, Hermosilla. Bueno, muy fuerte el pase, era cuestión de dar un pase preciso para que pueda llegar el descuento, pero no pudo aquí dar el pase necesario. No se equivocó en el pase. El jugador Hermosilla y salió rápidamente ya Arsenal. El segundo partido van a jugar Real Madrid Sport San Isidro. Después de este partido se viene ese partido, el duelo entre Real Madrid Sport San Isidro. Lindo partido también, que van a pelear también por la Copa Bronce en este caso. Y el tercero juegan Sport Arendá ante Sport Irucua. Muy bien. El cuarto. El siguiente partido, Gilberto. Sí. El cuarto compromiso van a jugar 15 de agosto ante Ciudad Nueva.
Son los 4 partidos y ahí se viene el descuento, señoras y señores. Gol del conjunto de Cerro Verde. Cuando estábamos aquí leyendo los partidos, llega el descuento de Cerro Verde. Se pone entonces el descuento. A ver quién hizo el gol. Si me ayuda por favor, señor operador, señor camarógrafo. El jugador Acosta, 49. Pablo Acosta descuenta aquí, hace el descuento, Pablo Acosta. Entonces a casi 20. Al primer tiempo, a los 20, entonces el descuento de Cerro Verde. Mirá que Cerro Verde con 8 hombres también puede hacer algo en este partido. Sí, señor, 2-1, se pone otra vez al tiro del empate. A tiro de empate el equipo de Cerro Verde, 2-1 está el partido. Gana el representativo de Arsenal. Voy continuando con los partidos para hoy. 15 de agosto, Ciudad Nueva, decíamos. El cuarto compromiso, Copa de Bronce también. Y después los 2 semifinales restan por Copa de Oro. Semifinal ida, Libertad San José, y juegan también posteriormente el último compromiso, Milan ante el Sport Upona. Los partidos programados por Copa Bronce y Copa de Oro, Gilberto. ¿Quién diría que San José y Libertad van a estar ahí, Blas Antonio? Y sí, comparando, o sea, teniendo en cuenta el campeonato anterior, por ejemplo, porque este campeonato sí. Libertad arrancó bien. Armó muy bien los dos equipos. Arrancó bien Libertad este campeonato y después desinfló un poquito, pero a esta última etapa levantó de vuelta su nivel el equipo liberteño y ahora está en las semifinales. Y el otro semifinal, los dos equipos que había disputado el último final, en este caso, Milan y Upona. Sí, aquel final, la temporada anterior, fue campeón el equipo de Upona. Uno de ellos ahora se van a quedar. Uno de ellos va a pasar a la final. Sí, así es. Bueno, tiene la pelota Rotela. Está adelantado, dice el juez. Va para Aguilar, va para el tercero. Aguilar está. Logró puntear Benítez, queda el arquero con ese esférico. Otra vez se aproximó muy bien. Arsenal casi el tercero. Sí, muy bien de vuelta acá Arsenal, llegó bien de vuelta, pero tuvo ya atento Benítez que sacó esa pelota. Falta, dice el árbitro, falta en perjuicio de Pedro La Rosa. La falta fue del capitán. Habrá tiro libre para el equipo de Cerro Verde. A ver si en esta llega el empate. Sí, tranquilamente puede cargar directamente al área y pescar, no sé, alguien pueda desviar esa pelota para que pueda empatar el partido. Sixto Monje frente a la pelota. Este le pega bien. Vamos a ver si se anima desde ahí o busca una jugada preparada. Bueno, esta vez el remate que impacta en la barrera. Ya queda el rebote para la salida de Arsenal, sale en forma falso. Ahí Gamarra se va lentamente para el servicio de costado. Va jugando Gamarra. Balón para Sixto Monjes. Adelanta para el jugador Acosta, Pablo Pica. Adelantado. Sí, señor. De vuelta. Va 2 veces, ya le está pasando eso a Acosta. Quedando de vuelta en la línea, o sea, en Uxay en este caso. Ya sale jugando Arsenal. Ahí se muestra el capitán también para colaborar. Ahí presiona Hermosilla. Queda para Villalba. Balón para Aguilar. Nicolás Aguilar tiene el esférico. Va Nico. Aguilar. Le presiona muy bien Benítez. Le atora ahí en la marca. Tuvo que sacar a un costado. Lateral será para el equipo de Arsenal. Ya va jugando. Participa ahora el futbolista Aguilar. Nicolás. Ahí va Nicolás. Le mete el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza de Monjes. Isidro Monjes logró ganar en las alturas. Queda para Hermosilla. A ver si nace un contragolpe. No, porque está Pereira firme, atento en la marca. Sale Pereira. Ahí no pudo dominar el jugador de Arsenal. Recupera Sixto Monje. Ahí va Sixto. Pase en profundidad. Para nadie. Ya está el arquero. Benítez se queda con ese esférico. Ya sale jugando Benítez. Este es Néstor Rotela. Balón para el capitán. Ahí dentro del círculo central. Prácticamente ya pisando ahora. Es López. Benítez. Va quedando para el jugador La Rosa, que recupera el despeje de Monjes. Lucha Pablo Acosta, el autor del descuento. Hermosilla también deja ahí para Gamarra. Va a ser Cerro Verde. Balón en el medio terreno para Sixto Monjes. Ahí dentro del círculo central. Va presionando Pereira y recupera. Logró puntear. Rebote queda ahí para el jugador. Atención con esta. Florentín gana. Deja para
El jugador Nicolás Aguilar mete el centro. Rebota en el defensor y termina la primera mitad, Gilberto Brites. Sí, terminó, fue lo último. Entonces, hasta aquí está ganando 2-1 su partido Arsenal en este primer tiempo. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, donde el equipo Arsenal está ganando su partido por 2-1. En el primer tiempo, a los 10 y 11 marcó Arsenal, y ya a los 20 marcó el descuento el equipo de Cerro Verde. Arrancó este segundo tiempo, los últimos 25 minutos del partido, de vuelta de Cerro Verde. Saludando a toda la gente que está al otro lado viendo el partido. Ahí tenemos un pequeño problemita en la parte de señal, pero ya en minutos vamos a estar subsanando ese problemita. Después de este partido juega San Isidro y Real Madrid. Es el segundo partido en la tarde. El tercero va a estar jugando Sportivo Garandante, Sportivo Iribucuá. El cuarto va a estar jugando 15 de agosto con el equipo de Ciudad Nueva. Los primeros 4 partidos por la Copa Bronce. Y después los 2 restantes, Libertad San José. Y el último juega Milan Uponá. Son los partidos entonces que va a estar jugando el día de hoy por el campeonato senior de Iribucuá en este caso. Hoy estamos en la cancha del Club Atlético Sport Unido en la comunidad de Nuevo Horizonte. Bien, ya de vuelta acá el compañero para proseguir con el relato del amigo Blas Antonio Jiménez, alia. Hasta ahí te puedo decir. Seguimos. Bien, gracias Gilberto. Retornamos aquí ya en este segundo tiempo. Este partido que está ganando Arsenal por la cuenta de 2-1 al representativo de Cerro Verde, que vuelve a entrar otro jugador más, va a ir completando de a poco su equipo también, Enrique La Rosa también ya a la cancha. Ya están, sí, 9. Quedan todavía 2 pendientes, ¿no? Bien. Sería 10, ya con el ingreso de Enrique. Bueno, va teniendo la pelota en su salida Arsenal. Ya ingresó también en Arsenal Gilberto Lucio Armoa. Balón para el jugador La Rosa. Hermosilla participa también. Otra vez busca La Rosa hacia la banda derecha. Intenta Cerro Verde. Saca el córner. No quiere ninguna complicación el capitán Adilio López. Habrá servicio de esquina para Cerro Verde. Así es, pelota parada acá para el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver cómo trabaja, porque mira que si empata con pelota parada Cerro Verde, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa en esta. Bien. Corner, servicio de esquina, señoras y señores, para Cerro Verde. Busca el empate, 2-1 está el partido a favor de Arsenal. Viene el centro. Bueno, fácil para la tarea defensiva. Queda otra vez para Enrique, le levanta el centro. Pereira marca con golpe de cabeza. Queda para Rotela, sale jugando. Ahora participa Aguilar. Sale jugando el equipo de Arsenal. Balón para Villalba. Benítez despeja. El balón que queda para el jugador Gamarra. Este es Gamarra, tiene el esférico. Casaca 18 para él. Ahora participa Pablo Acosta, el autor también del gol para Cerro Verde. El gol del descuento. Benítez suelta la pelota, atención, atropella Hermosilla. Bien para sacar Pereira. Lucio Armoa sale. Lucio juega, balón para Néstor. Rotela. Villalba, va Carlos. Va hacia adelante. Viene el centro, queda para el jugador. Atención. Fue Florentín el que buscó con el muslo. Casi define a Gilberto Brites. Acá de vuelta encontró una pelota Florentín. Quiso llegar esa pelota, pero no. Casi también marcó. El tercero del jugador Florentín, que viene esta tarde buscando su gol. Hace rato ya el primer tiempo tuvo 2 claras y la atajó el arquero, de acá de vuelta Florentín tuvo, pero no pudo marcar el tercero. Rotela para cumplir el servicio de esquina. Segundo tiempo del partido, señoras y señores. 2-1 arriba. Va al salto
y el cabezazo de Florentín, ya en la mano del guardameta. Ya sale con Pedro La Rosa. Ahí se muestra Enrique también. Hermosilla, balón para el 26. A La Rosa. Ahora Monjes. Intenta meter el centro, Sixto. Pega en el jugador Florentín. Cándido tiene. Va Cándido. Rebote queda para Pereira. Pereira para Arsenal. Retrocede el balón ahí para el jugador Lucio Armoa. Ahora López. Otra vez Lucio. Armoa. Engancha bien. Lucio a ver si se anima. Le pega al arco. Rebota en el defensor. Y bueno, amortiguó también. Ya llega sin potencia en la mano del arquero. Así es. Ahí amortiguó un poco la pelota. Y Gabriel que sale ya rápidamente. Bien, recupera otra vez Lucio. Se acomoda Lucio, juega con Néstor. Va buscando el tercero a Arsenal. A ver si mete el centro. Remata al arco. El arquero con los pies. Termina sacando al córner. Así es, acá directo dio al arco. El jugador de Arsenal va a hacer pelota de vuelta. Tiro de esquina. Pelota parada para Arsenal en esta. Vamos a ver qué pasa. Se va Néstor de vuelta para este servicio de esquina. Córner punta derecha para Arsenal. Busca el tercer tanto. Centro arriba con los puños el arquero. Ya queda para Aguilar, atención, se acomoda. Bien, Benítez Carlos con un puntín pudo despejar el peligro. Hermosilla presiona. El balón queda para Néstor Rotela. Néstor intenta. Hay buena marca por parte de Cerro Verde también. Juega hacia atrás. Pereira. Levanta el centro. Carga para Lucio. Estigarribia desvía. Ahora sí Pablo Acosta. Despeja y va a quedar para Hermosilla. Va por el empate. Ante la presencia de Ruiz en la marca. Ahora tuvo que frenarse. No tiene compañía. Hermosilla. Y juega hacia atrás. Para no perder la posición del balón. Cerro Verde. Viene el centro para Acosta. No pudo. Intentó definir de primera, cayéndose, le pega esa pelota, pero más bien pateó el aire, mi querido Gilberto. Así es, intentó ahí el jugador de Cerro Verde, pero no pudo encontrar esa pelota. Mira que Cerro Verde, si hace bien los contragolpes, puede llevar peligro a la portería de Arsenal. Y acá Arsenal desperdicia otra ocasión clara de gol. Sí, otra vez llega buscando el tercer tanto, gana el servicio de esquina. Va a ser córner, señoras y señores, corresponde para Arsenal, que ya está buscando el tercer tanto. 2-1 arriba. Después se viene San Isidro, Real Madrid. Otro partido que promete bastante, promesa de buen fútbol. Córner que se va a cumplir. Autoriza el árbitro, ya se juega en forma corta. Tiene la pelota Arsenal. De vuelta a la evolución para Néstor. Rotela. Balón en profundidad. Cerro Verde que intenta también poner una buena marca ahí en la defensa. Termina ganando el servicio de costado. Ya juega con Acosta. Va Acosta. Está Hermosilla. Sigue Acosta. Intentó habilitar al jugador Hermosilla. Viene la marca Ruiz. Despeja el córner. Bueno, pelota al córner. De vuelta acá para Cerro Verde. Va a levantar pelota, va a hacer tiro de esquina. Acá se hizo un cambio. El Firio Villalba adentro de la cancha. Y se retira el número 3. A ver el 3. Bueno, no pasó nada en este tiro de esquina de Cerro Verde, que ya hizo cambio también el equipo. El segundo cambio ya para el equipo de Arsenal. Ingresó el Firio Villalba. González entonces se retiró. Francisco. Bien. Ingresó por el Firio Villalba. Perfecto, Gilberto. Dejó González, ya está Villalba. Pica Hermosilla, atención. No pudo alcanzar Hermosilla. Esa pelota está intentando Cerro Verde, pero no está lejos del empate, Gilberto. Sí, está buscando. Cualquier error que comete los centrales o el portero Benítez le puede complicar el partido en la tarde de hoy el equipo de Cerro Verde. Bueno, balón que ya está en poder del jugador Nicolás Aguilar. Hace participar al futbolista Armoa. Otra vez Aguilar. Va Aguilar. Tiene la pelota Arsenal. Cándido se muestra. Balón para el 16. Va Villalba. Ahí deja para Cándido. Le puede pegar. Atención, Cándido remató. Remate, ¿qué pasó? Cima del horizontal, llegó de vuelta a Arsenal. Sí, acá de vuelta
Otra pelota más para Cándido, intentó de vuelta a darle al arco, pero de vuelta no pudo acertar. La portería pasó arriba del travesaño, esa pelota se salva de vuelta acá, Cerro Verde. Va a salir jugando el jugador Cándido, que presiona, el que intenta es Benítez. Queda para Monjes. Benítez otra vez. Ahora sí despeja con la pierna zurda. El rebote queda para Hermosilla. Recupera Ruiz. Participa Lucio Armoa. Ahora Aguilar. Lucio de vuelta, deja para Ruiz. Ahora sí participa Lucio. Balón para el 10. Pisa el Férico. Pisa esa redonda. Participa de vuelta aquí el jugador Ruiz. Va teniendo Arsenal con Ruiz. Levanta el centro, busca a Villalba. Atención, pica esa pelota y sale afuera. Cubrió el arquero también. Va a ser salida, va a ser saque de meta para Cerro Verde. Así es, para la salida de vuelta el portero Zamudio. Va a ser salida para Cerro Verde, que ya sale rápidamente con pelota larga. Queda para La Rosa, presiona Cándido. Va presionando bien alto. El que luce con el dorsal 5, pero prácticamente jugando como media punta y acompañando a Rotela y como así también a otro. ¡Atención! ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol de Cerro Verde! Una vez más aparece este jugador Pablo Acosta, esta vez colocando más bien, no con mucha violencia el remate, pero sí con mucha precisión encima del arquero para empatar el partido. Señoras y señores, este compromiso tiene un nuevo marcador. Cerro Verde 2, Arsenal 2. Así es, venía buscando el equipo de Cerro Verde y acá encuentra una pelota importante Acosta. Tiró directamente al arco, no pudo hacer nada el portero. Empata Acosta este partido en el segundo tiempo. A los 11 marca el segundo. Doblete para Pablo Acosta. El partido está 2-2. Y ahora lo quiere dar vuelta porque va La Rosa, pica Acosta, centro por arriba. Cerrado el centro. Bueno, se pierde. Afuera llegó de vuelta Cerro Verde. Sí, acá de vuelta otra pelota importante de vuelta para Cerro Verde. Intentó, pero se abrió un poco esa pelota. Se salva Arsenal. Ya sale jugando el Firio Villalba. Sale Arsenal, balón para el jugador Rotela. Pica Néstor hacia la banda derecha. Apertura para Néstor. Queda el rebote para Sixto Monjes. Bien, va saliendo el arquero ahí para evitar, sí señor, porque se arremetía con todo Pedro La Rosa. Así es. Hoy Arsenal sin su portero titular también, ¿verdad? Que la fecha anterior, sí, atajó mucho desarrollado en la fecha anterior. Y hoy no está de vuelta en la portería, está Benítez, el jugador polifuncional. Hoy está en el arco. Bien, otra vez Acosta para ganar a su marcador. Posteriormente el remate salió mal, pero se aproximó de vuelta Cerro Verde, se asomó. Está ilusionado ya en zona de ataque también el equipo de Cerro Verde. Sí, y Cerro Verde tiene que cuidar también su línea ahí atrás, porque si se adelanta mucho también le puede complicar Arsenal. Así que ambos equipos va a buscar directamente su gol, otro gol más para que pueda ganar este partido. Arsenal, que desperdició ya muchas ocasiones claras de gol hasta aquí, y por ende Cerro Verde trabajó un poco el partido y encontró el empate a los 11 de este segundo tiempo. Bien, lateral que corresponde para Arsenal, ya va por en juego, balón para Adilio López, este que levanta el centro por arriba, el Firio baja con el pecho. Ahora participa el jugador Cándido, deja para Néstor. Ahí está Rotela, le pega, bloquea a tiempo. Y suficientemente el defensor para poder quitar ese esférico. Ahora queda otra vez para Cándido. Florentín, este es Armoa. Ahora el que juega es Néstor. Va teniendo Arsenal. Otra vez en busca del tanto, atención, busca el tercero. Está la defensa con La Rosa. Con un puntín pudo zafar de la presión. Y ojo, nace contragolpe. Acosta juega con Hermosilla. Va quedando con Ruiz. Bien Ruiz para la marca. Termina ganando en ese mano a mano. Así es. Sacó esa pelota Ruiz. Si le pasaba a Ruiz iba a hacer otra cosa. Para Cerro Verde, por acá Ruiz saca esa pelota. Va a ser pelota para el equipo Cerro Verde. A ver cuántos minutos de juego ya, Gilberto. Minuto 15 de este segundo tiempo. El partido está 2-2.
Habrá lateral en zona de ataque para Cerro Verde. Este es Hermosilla. Balón para La Rosa. Escapa Pedro. A ver, se muestra Enrique. O Enrique el que jugaba. Se mostraba Pedro. Ya sale jugando. Ahora el equipo de Arsenal. Con Aguilar. Aguilar tiene ese balón. Balón profundo para Rotela. A ver, sale el guardameta. Deja ahí para su compañero también. Esta que no quiere ninguna complicación. El jugador Monjes termina sacando a un costado. Sí. Bueno, ahí está entonces. Intentó gol de acá Arsenal. Pero atento. Ahí la saga central de Cerro Verde. Manual para el equipo de Arsenal. Zona de ataque. Balón para el Firio Villalba. Ahora Néstor Rotela. Este es Néstor. Intenta Luis la marca de Monjes. El Firio de vuelta. Villalba levanta. Va Armoa. Cabecea el número 10, pero algo defectuoso. No pudo entrar de buena manera ese cabezazo. Ahora salida para Cerro Verde. Partido que continúa 2-2. Tranquilamente estaba ganando 2-0. Sí. Arsenal, y bueno, se le complica la situación, Gilberto. Se le complicó este segundo tiempo principalmente porque mira que tuvo ocasiones de gol. Arsenal que no pudo marcar. Y después completó el equipo Cerro Verde y ya jugó otro partido. Por ende pudo empatar este partido en el segundo tiempo. Minuto 15. Ahora minuto de hidratación para los jugadores. Interesante partido. Este es el primero. Después de esto se viene el partido entre San Isidro y Real Madrid. El cuarto partido juega Guarendá, o sea, el tercero dio bien, Guarendá Guicua. El cuarto juega 15 de agosto y Ciudad Nueva. Y los últimos dos partidos juega el quinto, juega Libertad ante el equipo San José, Gumarelo ante el equipo Santo. Y el último juega Upona, el albiceleste ante Milán. Bien, gracias Gilberto. Los partidos: 4 por Copa de Bronce, 2, que sería 2 semifinales. Sí. Por Copa de Oro. Claro. Campeonato Senior de Guicua, que se están definiendo. Ya estamos en la recta final de este torneo, Gilberto. Ya está en la etapa final del campeonato de aquí. Creo que a 3 partidos más, 3 fechas más y ya se cierra lo que es la temporada 2025 del campeonato senior. Y bueno, después de este se viene el otro semifinal, que sería semifinal vuelta, y después ya la gran final, Gilberto. Sí, sí. Creo que se va a jugar partido, o sea, seguramente va a ser un solo partido, ¿verdad? Una la fecha. Final, sí. No va a ser de ida y vuelta. Porque la fecha, o sea, la temporada anterior se definió así. En un solo partido, aquel final entre Upona y Milán. Sí. Y por ende, mira que otra vez Upona en la final, en la semifinal, y en este caso no sabemos cómo va a terminar hoy su partido, pero sorprende un poco la fecha anterior, la caída del equipo albiceleste. Sí. Bueno, va a continuar el partido tras esa pausa, tras pausa de hidratación. Va a continuar el partido. Continúa también 2-2. Está empatando estos dos equipos, tanto Arsenal y Cerro Verde. Va a salir jugando el equipo de Cerro Verde. Peina Sixto Monjes. Queda para Pereira. Pereira organiza la salida para Arsenal. Suelta el balón para el Firio. Bueno, va a ser lateral. Finalmente para el equipo de Arsenal. Ya por en juego. Cándido. Pereira. Ahí está Pereira. Juega hacia donde está Néstor. Anticipado. Va a quedar para Costa. El autor de los 2 goles para su equipo. La Rosa intenta conectar con Hermosilla. Viene la marca, aparece Ruiz, deja para Adilio López. La marca de Monjes. Ahora Aguilar, va Nicolás. Aguilar hacia la banda izquierda, va al zurdo. Levanta el pelotazo, atención, directo al arco. Rebote, gol. Gol de Arsenal, sí señor, el tercer tanto llega. El número 16 que empuja tras ese remate.
del jugador, el que cruzaba, sí señor, es el jugador Nicolás Aguilar. Evita la caída del guardameta, pero dio rebote y de ese rebote empuja el 16 del conjunto de Arsenal. Es el jugador el que termina definiendo. Ever Villalba encuentra el tercer tanto, Gilberto Brites. Así es, mira que después de mucho, acá hizo todo bien el portero hasta aquí, pero esta vez sí dio rebote ahí al medio nada más y estuvo ahí el jugador Villalba, encontró esa pelota de rebote, marca el tercero. Arsenal está ganando su partido por 3-2 a los 19 minutos del partido. Ya está en ventaja de vuelta el equipo de Arsenal. En un momento clave llega el gol, el tercero para Arsenal. Ahora busca el empate de vuelta Cerro Verde con Gamarra, viene el centro, atención con esta. Cándido que despeja, sacó a media, pero el rebote queda para Néstor Rotela, que sale corriendo con el esférico dominado. Va teniendo Néstor, se muestra el Firio, pelota para Villalba. Muy fuerte el pase, muy exigido, va a llegar de igual manera el Firio. Otra vez para Néstor, a ver si se anima, va el remate el arquero en segunda instancia. Se queda con el balón de vuelta, casi el cuarto de Arsenal. Sí, de vuelta se juega bien acá Arsenal, pero esta vez sí sacó esa pelota el portero Gabriel Zamudio. Acá casi se equivocó el portero Blas Antonio. Sí, señor, por eso le reclaman también ahí sus compañeros. Y ya sale jugando Arsenal. Este es Lucio Armoa. Bajó con el pecho y resecciona el Firo Villalba. Va teniendo Arsenal otra vez para la salida. Lucio Armoa. Juega Lucio. Néstor Rotela dentro del área, pico fuerte. Ya está en la mano del arquero de Cerro Verde. Ya saca con un pelotazo largo. A ver, ese esférico que pica queda para Hermosilla. Fue anticipado por parte de López. Saca a media, queda para La Rosa. Enrique engancha, se muestra Sixto. Balón para Monjes. Monjes que dispara desde muy lejos. Bueno, ya está Benítez el guardameta. No tuvo potencia el remate, porque es una distancia considerable realmente, pero de igual manera se animó y probó Sixto. Monjes, ahora sale Arsenal, pica adelantado. Banderín arriba por parte del asistente 1. El árbitro asistente 1 es el señor Carlos Cardoso. Así es, el asistente 1 entonces el día de hoy. Árbitro de la Liga Santaniana de Fútbol, en este caso Blas Antonio. Hoy la terna de este campeonato, el árbitro principal José Servín, línea 2 el Alberto Aguilar, línea 1 el señor Carlos Cardoso. Corner punta derecha para Cerro Verde. Levanta el centro, es una forma de decir levantar porque fue prácticamente por abajo. Ya sale jugando Avilio. López. El que saca ahora es Monjes. Quedar para el jugador Nicolás Aguilar. Rebota en Monje, va a ser lateral en zona de ataque. Va apurando las secciones también ya Cerro Verde. Otra vez lateral. Lucio Armoa baja. Va Lucio, intenta la marca aquí de Monjes. Y le presiona bien. El número 11 Néstor. Vuelve a recuperar Arsenal con Aguilar. Va Aguilar, se muestra Lucio, pelota para Armoa. Este es Lucio, engancha. A ver si dispara. Pisa el esférico, no se anima a patear. Ahora el pase para Cándido Florentín. El Firio Villalba. Ahora Lucio de vuelta dentro del área. Atención con esta. Va Lucio. Gol. Gol de Arsenal. De vuelta Ever Villalba tras ese cruce por abajo. El centro rastrero por parte de Lucio Armoa. Y Ever Villalba empuja y fue lo último de este partido, Gilberto Brites. Así es, terminó este partido. Doblete para Villalba. Marcó esta última parte del último minuto del partido. Gana 4-2
Arsenal, hoy al equipo de Cerro Verde. Nosotros vamos a 3 minutos de pausa. Ya se viene enseguida el segundo partido en la jornada.
Bien, ya de vuelta, señora, señor, este segundo partido, donde va a estar jugando el equipo de San Isidro y Real Madrid. Real Madrid San Isidro se enfrenta en este segundo partido en la tarde de hoy. Recién terminó el partido entre Arsenal y Cerro Verde. Terminó 4-2 el partido. En la última etapa ya el equipo de Arsenal encontró los 2 goles para que pueda ganar el partido. Y acá vamos a ver quién se queda con el triunfo hoy entre el Sport San Isidro y el equipo de Real Madrid. Ambos equipos ya en minutos vamos a tener ya la planilla. Arranca este segundo partido en la tarde de hoy. Nosotros seguimos con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias, Gilberto. Segundo partido en marcha, señores. Árbitro principal, Corea Aguilar. Sí, Alberto señor. Corea Aguilar para este partido, Gilberto. Ya enseguida nos cuenta, Gilberto, los árbitros asistentes. Ya sale jugando el equipo de Real Madrid. Este es el jugador Estigarribia, pierde ante la presencia ahí por parte de Jiménez. Deja para Alberto, atención, el remate por abajo. No pudo cerrar Araujo. Aquí llegó San Isidro, se aproximó casi ya el primero del partido. Sí, el primer intento, primer ataque importante del equipo de San Isidro. Ya encontró una pelota ahí, directamente dio al arco, pero no pudo marcar. Se salva aquí el equipo de Real Madrid que prepara la salida. Bueno, decíamos árbitro principal Alberto Aguilar. Aguilar, sí, señor. Asistente 1, Gilberto. Está Carlos Cardoso, línea 2 ahora en este partido José Servín. Bien, va a salir jugando el guardameta del representativo de Real Madrid. Es el equipo blanco, con algunos vivos de color azul marino, pantaloncito azul marino, media también. Muy linda indumentaria por parte del conjunto del representativo de Real, como así también San Isidro, que tiene, después de este avance les cuento también, atención, viene el centro, saca la defensa. Sí, es la naranja mecánica, es el conjunto de San Isidro con la naranja, combinando con el color negro. Pantaloncito también totalmente negra. También las medias negras. Muy linda también la camiseta, la indumentaria. Sí, el famoso en su momento, la vieja Holanda. ¿Se acuerda? La camiseta naranja. Ahora se le llama Países Bajos. Bien. Pero Sí, sí. todos los equipos tienen una buena indumentaria en este campeonato senior, Blas Antonio. Sí, sí, así mismo, Gilberto. Los equipos que siempre también muestra que tiene cada uno de sus posibilidades la preparación necesaria, así como lo exige también este campeonato. Así es. Y la seriedad que se da también, ¿verdad? Porque todo juega como se debe. Así mismo, tal cual. Va teniendo la pelota el jugador de Real Madrid. Ahora encaje. Bueno, rebotó en la mano, en el brazo izquierdo. Sí. Descaje. Así es, hacer pelota para San Isidro de vuelta. Bien. La planilla de los equipos. Real Madrid hoy juega con Milciades Figueredo, casaca número 12. Figueredo es el arquero, entonces casaca número 12. 8 para Rubén Bogarín, 55 Elvio Torres, 22 para Hugo Bogarín, la 26 para Brancaje, 20 Sergio Cardoso, 21 para el jugador Arnaldo Villalba, la número, atención con esta, no pudo ser completo, la 21 Arnaldo Villalba decíamos, 14 Milciades Gómez, la 17 para Gregorio Bogado, y a ver, la 10 para Crispino Estigarribia y completa el onceno con la 2 Cristian Aguayo. Avanza San Isidro con Mario Araujo. A ver, Araujo que intenta. Bogarín, firme, sólido para sacar esa pelota. Ese balón, aquí se aproximó también San Isidro. El portero titular hoy no está en Real Madrid, Blas Antonio. Hoy está Alcides Figueredo. Arquero suplente. Bueno, por San Isidro juega con los siguientes valores. Víctor Núñez es el portero. 2 para Avelino Arzamendia. 52 Ignacio Navarro. La número 40 para Elvio Ortega. 5 tiene Pedro Colmán.
La número 35 para Enrique Orrego. 17 utiliza Mario Chaparro. La número 45 para Mario Jiménez. La número 14 para Alberto Jiménez. La número 81 para el jugador Mario Araujo. Y Roberto Caje tiene la 10. Es el equipo titular, por lo menos que hoy presenta el representativo del Sport San Isidro. Así es. Ahí está entonces el onceno de ambos equipos, de San Isidro y el equipo de Real Madrid. Hasta aquí 0-0 el partido, Blas. Bien, lentamente ya se va cumpliendo los primeros 5 minutos de juego. 0-0 el partido. Este es Villalba. Escapa de la marca Villalba. Intenta la conexión con Gómez, lo consigue. Va Gómez. Va Milciades. Gómez continúa. Ahora sí, ya le encima 2 y le roba la pelota. Termina sacando también Jiménez. Va a quedar para Aguayo. Sale con Rubén Bogarín. La presión por parte de Caje. Orrego. Va Roberto. Caje levanta el centro. Pelota arriba. Busca a Jiménez. El arquero Figueredo se queda con ese balón. Así es. Acá intentó de vuelta San Isidro, pero estuvo ahí atento el portero Figueredo. Bien. Hoy no está Gaona en el cancha delante. El delantero, sí. Está en la banca. Está en la banca, Gilberto. Bueno. Sigue 0-0. Va a salir desde el fondo San Isidro con su guardameta Víctor Núñez. Ya sale Víctor. Ahora deja ahí para poder sacar largo. Pensé que ya jugaba, pero sin embargo es para que Colmán pueda sacar. Ahora sí, el juez que autoriza, Colmán saca. Logró peinar Orrego, nadie pica a tiempo. Intentó Araujo, pero ya era tarde. Milciades, Figueredo, el guardameta ya sale. Saca Milciades. Intenta Navarro, la marca de Colmán. Tess Ortega, Elvio domina. Sale para San Isidro. Hacia el costado derecho, izquierdo. El pase corto ahí para Roberto Caje. Este sí, lanza el centro. Bueno. Despeja el córner del defensor Sí, de Real Madrid. Primer tiro de esquina en este partido y va a ser para San Isidro. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo naranja. Bien. Habrá servicio de esquina para San Isidro. El segundo partido que estamos compartiendo, que estamos disfrutando con todos ustedes aquí desde la comunidad Nuevo Horizonte. Específicamente estamos aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Orrego, sí. Se cambió todo el cercado, una linda cancha, buen cercado, Blas Antonio. Siempre es una buena cancha en el pasado, pero ahora sí con un cercado nuevo totalmente. Sí, así mismo, Gilberto, excelente realmente el escenario deportivo donde estamos viendo en imágenes. También la banca de los que están a la expectativa también se mejoró, muy lindo. Está por terminar también la caseta. Así es. Sí, señor, también caseta con vestuario para los árbitros. Así es. Bien, avanza Jiménez, punta derecha, San Isidro busca el primero, atención, viene el centro, muy cerrado, no llegó. De vuelta Araujo, tampoco. Caje. Habrá salida para el equipo de Real Madrid. Es un equipo muy profundo también San Isidro. Cada vez que intenta. Cada vez que intenta lleva mucho peligro el equipo de San Isidro. Hasta aquí solamente falta afinar un poco más la puntería para que pueda buscar el gol. Pero hasta aquí, bien. Llegada tras llegada para el equipo de San Isidro. Y Real Madrid todavía le cuesta crear ocasiones claras de gol. Sí, después de este partido, el tercero, digo bien, juega Sportivo Garendante, el Sport Gribucuá. El cuarto juega el equipo de Ciudad Nueva y 15 de agosto. Y después ya los últimos dos partidos, la semifinal juega de ida Libertad San José y el otro partido va a ser Upona y Milán. Araujo, queda para Luis Enrique Orrego. Le presionan a Orrego, deja ahí para Caje, atención el remate, directamente a buscar el arco, no encontró. Va a hacer salida, habrá pelota que corresponde para
el equipo del representativo del cuadro de Real Madrid. Así es. Que hoy, como decíamos Gilberto, nos cuenta con su arquero titular. Sí. Hoy no está Teófilo Armoa en la portería de Real Madrid. Hoy está el suplente Alcide Figueredo. Milciada Figueredo. Bueno, Mario Chaparro, el que presiona con Gómez. Queda para Abraham Caje, va Abraham. Intenta la conexión con Bogado. Bogado, ahora el que baja es el jugador Bogarín. Para Agrispino Estigarribia. Va el 10. Abraham Caje, adelanta mucho ese esférico. Para nadie. Ya está el arquero Víctor Núñez. Así es, que ya sale rápidamente el portero Núñez. Arzamendia carga, queda para el jugador Orrego que remata de primera prácticamente. Ese remate salió ancha también, arriba y afuera. Luis Enrique se anima con un remate de larga distancia, Sí, Gilberto. intentó ahí Luis Enrique, pero pasó lejos esa pelota. El jugador que siempre busca fuera del área, siempre busca patear fuera del área. Y hasta aquí les cuesta aceptar bien el arco, como se dice. Navarro baja. Ahí está el capitán de San Isidro, intenta, pierde ante la presencia de Milciada Gómez. Ahora Villalba. Villalba da el pase para el jugador Caje. Ahora Roberto. Va teniendo Roberto Caje. Ya le roba la pelota. El balón queda para Jiménez. Luis Enrique. Ahora Chaparro. Mario juega. Balón para Araujo. Araujo intenta. Bueno, quería Arzamendia, no pudo. Y ya sale jugando Real Madrid. Milciada Gómez. Para Bogarín. Hugo juega. Para Sergio Cardoso. Cardoso ante la marca ahí de Arzamendia. Firme Herbelino también para la marca. Este es Hugo Bogarín. Centro, cualquier parte. Sin problema para el arquero Víctor Núñez. Sí, hasta aquí todavía ni uno puede hacer bien el Real Madrid ahí arriba. Les cuesta a Caje tener un poco más la pelota. Y a los delanteros también. Hasta aquí mejor San Isidro en la cancha porque tiene más llegada, más intento de gol en este primer tiempo. Este es Arzamendia. Se muestra Alberto Jiménez, pelota para Alberto. Otra vez la devolución para Arzamendia. Herbelino dentro del área, centro por abajo está Araujo, el arquero a tiempo. Excelente la intervención del guardameta. Todavía no pasa el peligro porque el rebote queda para Caje que intenta. Roberto intentó, el que recupera es Abraham. Abraham Caje profundiza el pase. Con golpe de cabeza termina sacando Navarro. Es el lateral en zona de ataque, corresponde para Real Madrid. Partido interesante, Gilberto. Los dos están pensando en el arco rival. Así es. Partido interesante. Ambos equipos buscan, pero San Isidro está mejor ahí arriba porque crea más ocasiones de gol. A Real Madrid todavía le cuesta crear ocasión clara de gol en este primer tiempo, pero tiene buenos jugadores que sabe también ahí arriba. Cualquier error que cometen los centrales de San Isidro le puede complicar tranquilamente el equipo de Real Madrid. Bien, sale afuera, lateral para el equipo de San Isidro. Ortega ya juega. Luis Enrique quiere ya, el despeje fue del jugador Bogarín. Jiménez, va a quedar para Caje. Abraham. Gómez presiona, recupera San Isidro. Atención con este remate. Bueno, jugador Mario Jiménez se animó también. Sí. Esta vez faltó potencia, también dirección al remate. Así es, intentó ahí Mario Jiménez, pero una desperdició una ocasión clara. Una pelota importante ahí el jugador Mario Jiménez. Milciada de Figueredo, el guardameta deja para Cristian Aguayo. Saca Aguayo. Balón que pica queda para Colman. Deja para el jugador Chaparro. Ahora participa también Luis Enrique. Para Roberto Caje. Observa el disparo, atención, por abajo. No sé si el arquero tocó, sí. Desvía el córner el guardameta. Sí, acá se salva. Se salva el equipo blanco. Una claridad importante de gol acá. Desvió la pelota el portero a hacer tiro de esquina. Córner, punta derecha. Para el equipo de San Isidro se va Luis Enrique Orrego para encargar de esta pelota quieta. Luis Enrique Orrego.
Varios hombres San Isidro pisando el área, zona de peligro. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida. Centro, media altura. Sergio Cardoso saca. No pasa el peligro. Ahora sí, otra vez Sergio Cardoso. Queda para Navarro. Le presiona, le roba Ahogado. Rota queda para Ortega. Ortega para San Isidro. Deja en forma corta el pase ahí para el jugador Roberto Caje, que pica fuerte. Se le fue. Se le terminó la cancha. Lateral será para Real Madrid. Aguayo para jugar. Ya pone en juego Aguayo. Ya sale jugando aquí el jugador Milciades Gómez. Intercepta muy bien Luis Enrique. Deja para Araujo. Este es Mario para Chaparro. Dentro del área. Jiménez intenta también. Ya algo forzoso llega, pero igual llega ese esférico. Chaparro deja para Orrego. Atención el remate. Bloquea a tiempo el jugador Villalba. Sigue el peligro porque va Alberto Jiménez para Chaparro. Mario intenta. Jiménez. Tiene la pelota Mario Jiménez. Hay 3 Mario en este equipo de San Isidro. Sí, Araujo, Jiménez y Chaparro. Los Marios en este compromiso. Ahora sí queda para Pedro Colmán. Este es Pedro. Colmán carga, centro por arriba. Quería Mario Araujo. El despeje fue defensivo. Ya está Milciades. Milciades Figueredo está quedándose con ese balón. Y también hay 2 cajes, uno por lado. Sí. Por San Isidro Roberto Caje. ¿Roberto el nombre, verdad? Sí, Roberto. Y por el otro lado Abraham. Sí, así es, tal cual. Va a salir Figueredo. Va a quedar para Sergio Cardoso. Baja Cardoso. Para Abraham Caje. Pica fuerte Abraham. Ya está Colmán en la marca. Queda para Araujo. Mario para Caje. Luis Enrique. Para Mario Jiménez. Se deja para Alberto Jiménez. Va San Isidro. Sigue enganchando ahí el jugador Alberto. Jiménez presiona. Va insistiendo Jiménez. Dispara al arco. No pasó nada. Así es. Pasó lejos esa pelota. Va a ser minuto de hidratación a los 16 minutos de este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Sin goles todavía en este partido. Falta mucho todavía. Lo que resta de este primer tiempo. Y el segundo tiempo completo. Bueno, hasta aquí los resultados. Ganó Arsenal el primer partido 4-2. Este es el segundo 0-0. Tercero juega Arendal Agribucuá. Cuarto partido juega 15 de agosto Ciudad Nueva. Y después ya los partidos de las semifinales. Partido de ida, Libertad ante el equipo San José. Milan y Upona el último en la jornada de hoy. Sábado 25 de octubre del año 2025. Estamos en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Club Atlético Sport Unido, que participa en la Liga Deportiva de Agribucuá también. Bueno, saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros también a esta hora de la tarde. Estamos en vivo compartiendo con toda la gente que sigue el partido. En su casa, gente que que tiene su hinchada también cada equipo, así que cordial saludo para todos ellos que siempre acompañan del otro lado. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, a suscribirse, a activar la campanita para que pueda tener todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Ya estamos en la etapa de final del campeonato senior 2025. Blas Antonio. Sí, así mismo Gilberto. Bueno, va teniendo la pausa también el partido. Esa pausa de hidratación en esta tarde calurosa aquí en la comunidad Nuevo Horizonte, distrito de Agribucuá, departamento de San Pedro. Estamos en el campeonato senior de Agribucuá. Etapa final ya de este campeonato. Bien. Ahí está, se va cumpliendo la pausa. Esto va a continuar, señores. El partido que está 0-0 todavía, sin emociones, pero ya con algunas posibilidades frente a los arcos. Ya tuvo su oportunidad Real Madrid, también San Isidro. Pero hasta aquí 0-0.
Bueno, va a salir desde el fondo Real Madrid. Autoriza al árbitro Aguayo para sacar. Cristian Aguayo. Saca largo. Baja Araujo. Balón para el jugador Abraham Caje. Roberto Caje. Ahora Chaparro para... Atención, está Araujo. Está habilitado Araujo. La gente real que reclamó Oxai. Habilitado valía. La jugada, el remate de Araujo pasó encima del horizontal. Sí, muy bien. San Isidro, pero lastimosamente se levantó mucho esa pelota. Erró el arco Mario Araujo en este último, Las Antonio. Así es. Va a salir desde el fondo Real Madrid. El arquero Milciades Figueredo va a dejar a su compañero Cristian Aguayo de vuelta para sacar. Ya saca Cristian. Balonazo que cae ahí dentro del círculo central. Ya se viene el después. Uyarendá con Uribucuá. Así es. Que después en la tarde de hoy. Bien, se pita la mano. Sí. La gente de Real que reclama. El árbitro ya hace sonar el silbato. Complicado partido hoy para Real Madrid. Hasta aquí no tuvo claridad de gol en este primer tiempo el equipo blanco. Bien. Real Madrid que prepara el primer cambio también. Va a dejar Cristian Aguayo. Cristian Aguayo va a dejar el gramado de juego. Va a ingresar la número 82. Así es. Va a ingresar entonces la casaca 82 es Alcide Rodríguez y se retiró Cristian Aguayo. Entonces el primer cambio para el equipo de Real Madrid. Bien. Su primera participación de Alcide Rodríguez. Balón hacia uno de los costados. Es el lateral para San Isidro. A jugar para Navarro. Navarro carga. Esférico queda para Orrego. Ahora participa Chaparro. Busca a Araujo. Bien para poner el físico allí. Deja para su portero. Jugador Torres. Elvio Torres. Deja ahí para el guardameta Milciades Figueredo. Ya saca con un pelotazo largo. Va a quedar para el 21 Villalba. Villalba retrocede un poquito más atrás. Ahora deja para Abraham Caje. Sergio Cardoso. Va Sergio, balón para Abogado. Está el primero, va Abogado. El remate que queda en las manos del arquero. En este caso es Víctor. Sí, el arquero Víctor Núñez se queda después lesionado también. Aquí una clara de gol para el equipo de Real Madrid. Y primera llegada importante acá para Real Madrid. Tuvo ahí Bugado, pató directamente al arco, pero Núñez le ataja esa ocasión de Real Madrid. Se quedó golpeado también el portero Núñez. Vamos a ver si se recupera o no. Hasta aquí 0-0 por Las Antonio. Sí, así mismo. 0-0. Bien, tarde calurosa, viento fuerte, con alguna amenaza de aguacero, como se dice también. Bien, sí, así mismo. Ahí está. Va a salir jugando San Isidro. Bien, va a salir el arquero Núñez, que ya está de a poco recuperándose. Víctor Núñez y el propio Víctor para poner en juego. Ya saca largo ese esférico. Arriba, saca Elvio Torres. Va a quedar para el futbolista Arzamendia. Colmán en la marca falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para San Isidro en su terreno todavía. Así va a ser pelota para San Isidro. Esta última parte de este primer tiempo se mantiene 0-0 el partido. Colmán para cumplir, Colmán para levantar. Pedro Colmán levanta el centro, pelota arriba.
Bien para sacar. Queda para Araujo. Luis Enrique deja, atención para Jiménez, atención. Mario en primera instancia, tampoco pudo Alberto Jiménez, aquí llegó San Isidro. Llegó de vuelta San Isidro, tuvo de vuelta una ocasión clara de gol, no pudo acertar el arco, de vuelta desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de San Isidro. Sale jugando Abraham Caje, balón para que pueda correr Villalba. Arnaldo Villalba va a alcanzar, sí, mantiene en juego ese balón. Juega Villalba, balón para el jugador Gómez. Este es Milciades. Gómez ya pierde. Ya está saliendo el jugador Orrego. Ahí está Orrego. Ahora Mario Araujo. Jiménez. La marca de Bogado. Gregorio juega. Balón para Arzamendia. Araujo ahora. Participa Jiménez. Intenta sacar el defensor y termina rebotando en el delantero. Va a terminar esta primera etapa. Así es, ya la última parte de este primer tiempo. Va a ser tiro de esquina. Se fue, terminó. Bueno, minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo. San Isidro y Real Madrid. Hasta aquí 0-0. Hubo unos cambios. Ya al minuto vamos a ver quién ingresa y por quién. Para ir informando a la gente que está al otro lado acompañándonos. En San Isidro ingresó Víctor Gaona. Se retiró Ortega. Entonces por el lado de San Isidro, Víctor Gaona en la cancha. Y Domínguez ingresó por Estigarribia. Son los cambios entonces para este segundo tiempo que arrancó con todo este último 25 minutos del partido, Antonio. A ver, ahí vamos a estar preparando la planilla completa. Ahora hasta aquí 0-0. Partido interesante. En el primer tiempo tuvo muchas oportunidades que desperdició el equipo de San Isidro y vamos a ver cómo responde esta segunda parte el equipo de Real Madrid. Hoy Real Madrid no arrancó bien el equipo de Real Madrid el día de hoy, pero vamos a ver qué pasa este segundo tiempo. Bien, ya el segundo tiempo, señores, los primeros minutos, 1 minuto y medio justamente de este segundo 25 minutos de juego. Bien, ya saca Bogarín, balón hacia donde está Bogado, sobra la pelota, va a quedar para Colman. Ya sale Colman, balón para Arzamendia. Ahora Luis Enrique quiere, chocó fuerte allí. A ver, el árbitro pita falta, Gilardo. A ver, la falta en perjuicio del jugador Luis Enrique Orrego. La falta fue de Bogarín. Así es, va a ser pelota para Real Madrid. O sea, para pelota para San Isidro. Sí, para San Isidro entonces la pelota. Falta que consiga acá el jugador Luis Enrique Orrego. Bien, tiro libre para San Isidro por Copa de Bronce. Juegan estos dos equipos. Después se viene también Ugarandá con Gribucua. Viene el centro arriba, peina el jugador Víctor Gaona, el que ingresó en este segundo tiempo. Villalba peina, va Sergio Cardoso, atropella. Bien Arzamendia para sacar. Aunque queda para el jugador Jiménez Alberto. Levantó su Otra pierna. falta. Sí, señor. Será indirecto, Gilardo. Ser pelota para Real Madrid esta vez. Sí, en su terreno todavía. Para cumplir está Abraham Caje. Saca Caje. Le devuelve ahí para Jiménez. No pudo mantener en juego. Lateral para Bogarín. Hugo juega con Rubén Bogarín. Ahora participa también Gregorio Bogado. El capitán para Gómez. Otra vez Gómez. Bogado también presiona. Va a quedar para Elvio Torres. El zaguero central domina y trata de salir jugando en forma limpia. Le presionas, ya le quita la pelota. Ahí está Orrego, levanta el pelotazo. A ver para quién. Picaba Caje, pero está muy seguro el guardameta. Milciades Figueredo. Queda para Sergio, va Cardoso, el remate por abajo. Justo donde se encuentra el arquero Víctor Núñez. Así es, arrancó mejor con todo este segundo tiempo el equipo de Real Madrid, que de a poco le está inquietando la portería de Núñez. Luis Enrique Orrego. Este es Domínguez. Saca Domínguez. Balón que queda para el jugador Rubén Bogarín. Gómez. Abraham Caje. Este es Villalba. Araujo en la marca. Queda para Roberto Caje. Levanta esa pelota. Ahora trata de dominar. La está quitando desde el fondo el jugador René Domínguez. Sergio Cardoso. Ahora Rubén Bogarín. Logró puntear Navarro. El capitán de San Isidro saca un costado. Será balón para Real Madrid. Así es. Arrancó mejor Real Madrid este segundo tiempo, Blas Antonio. Queda poco, se va a la portería de Víctor Núñez. Que se ve que este segundo tiempo va a estar trabajando más el portero Núñez. Rodríguez para el servicio manual. Sobre el costado derecho. Para poner en juego Alcides Rodríguez.
Villalba, otra vez para Alcides. Caje en la marca. Roberto intenta salir jugando. Vuelve a recuperar Real, vuelve a cargar, viene el centro, Colmán responde, queda para Abraham, a ver si se anima, Abraham le pegó. Colocado el remate, Víctor Núñez se queda con ese esférico. Así es, acá llegó de vuelta Real Madrid, intentó acá Abraham Caje, pero le encuentra de vuelta al portero Núñez que se quedó con esa pelota. Ya está en la marca de Torres, saca un costado. Lateral que corresponde para el representativo de San Isidro. Bien, ya prepara otro cambio más también Real Madrid. Va a refrescar el equipo, obviamente, para buscar también abrir el tanteador que está 0-0. Así es, que arrancó mejor este segundo tiempo Real Madrid. Le llega poca pelota todavía a Gaona, que está ahí pescando. Las oportunidades que tiene seguramente va a pelear porque es un jugador que siempre hace goles importantes para su equipo. Lateral sobre la banda derecha. Va Jiménez, la marca de Bogarín. Gómez también colabora. Ahora Jiménez de vuelta. Alberto intenta, deja para Luis Enrique. Orrego que ensaya el centro. Rebota en el defensor, va a ser córner. Va a ser tiro de esquina para el equipo San Isidro, que va a estar cargando el área rival, buscando por arriba su gol. Va a ingresar Rogelio Armoa del conjunto de Real Madrid. Deja el gramado de juego Sergio Cardoso. Ya está Armoa en la cancha, Gilberto. Así es, Armoa por Cardoso, entonces el cambio para Real Madrid. Viene el centro de Orrego. A ver, ¿para quién? Para el defensor que termina sacando. Ahora vuelve a cargar. Balón que queda para el jugador Villalba. Ahora Armoa está adelantado. Está adelantado Armoa. Outside. Anulada queda esta carga, va a ser pelota para San Isidro. Así es, intentó contragolpear acá Real Madrid, pero quedó en offside. Armoa, el jugador Armoa que recién ingresó. Este es Pedro Colmán. Centro de Pedro, Colmán que quita. A ver, queda para Caje. Atención con ese remate al arco. Offside dice el árbitro. Convierte, pero no vale Gilberto Brites. Así es, acá tuvo un gol, consigue su gol, pero quedó en offside. Banderina arriba de José Servín, le niega ese gol para San Isidro. Sí, así mismo, amagó justamente ahí, creo que ya el árbitro interpreta que participó, por eso le levantó el banderín, creo que nos conectó con el balón, pero sí, con ese amague engañó totalmente al guardameta Milciades Figueredo. Correcta creo que la decisión. A ver, queda para Orrego. Orrego juega para Jiménez. Dentro del área Jiménez se perfila. Remató pero bloquea la defensa, va a ser córner. Otro servicio de esquina. Va presionando San Isidro, que ingresó con todo en este segundo tiempo en busca del gol, Gilberto. Así es, se mantiene ahí el equipo de San Isidro, que va a estar buscando por arriba de vuelta pelota acá para ver si marca por arriba el gol el equipo naranja. Corner punta derecha, y autoriza Aguilar. Viene el centro con comba, atención, va Víctor Gaona. Rebota de vuelta en el defensor, se repite la acción. De vuelta va a ser córner. Así va a ser el tercero consecutivo para el equipo naranja. De vuelta acá otro tiro de esquina para San Isidro. De vuelta Luis Enrique Orrego se perfila. Córner punta derecha para el equipo de San Isidro. En busca del primero por arriba. Va intentando. Ahora sí, autoriza el árbitro. Viene el centro otra vez para Gaona. Va insistiendo. Saca media, queda para Navarro. Remató, pero no pasó nada. Nadie pudo desviar ese balón. Termina fuera. Así es, remató acá Navarro. Para terminar la jugada, va a ser salida para Real Madrid. Se mantuvo algunos minutos ahí arriba el equipo de San Isidro. Ahora va a ser salida para el equipo blanco. Perfecto. Va a salir Figueredo. Milciades saca. Golpe de cabeza de Orrego. A ver, el rebote queda para Jiménez. Ahí está Mario. A ver si se anima. Mario engancha dentro del área. Termina sacando a Abraham Caje. Sí, quería también Víctor Gaona. Ya sale jugando Armoa. Rogelio, el que ingresó en este segundo tiempo. Va Rogelio, va Armoa. Va insistiendo. Rogelio Armoa hacia la banda derecha. Ahí retrocede con ese balón. La marca de jugador Mario Araujo. Queda otra vez para Villalba. Va insistiendo.
Lateral que corresponde para el representativo Real Madrid. Ahí está Rogelio Armó, el lateral derecho. Más bien juega como lateral izquierdo, pero hoy le toca ocupar la zona derecha. Juega por el lado derecho y Rogelio Armó, que ingresó en este segundo tiempo. Sí, así mismo. Bueno, trata de acomodarse también porque es muy zurdo. Aquí tiene la pelota Rubén Bogarín. Se equivoca Rubén. Ya sale Orrego. Ahora Arzamendia. Evelino Arzamendia sale. Arzamendia para Jiménez. Alberto domina. Casi se cae Alberto, pero se pone de pie de vuelta. Y gana el servicio manual. Lo deja para Arzamendia. Este ya lo cumple. Para Luis Enrique Orrego. Va Jiménez. Intenta el centro Jiménez. Gaona pedía dentro del área chica prácticamente ahí. Justamente le reclaman a Jiménez. El de por qué no le dio ese pase. Pero no pudo llegar también Jiménez a ese balón, por eso creo. No pudo direccionar. Intentó el centro, pero algo defectuoso llegó, algo forzado ese esférico. A ver, queda para Bogarín. Hugo tiene la pelota para la salida de Real Madrid. Levanta la cabeza. Pase corto ahí para Rubén Bogarín. Otra vez Hugo. El esférico, sí, los hermanos Bogarín se encuentran en la salida en el equipo de Real Madrid. Va a dejar para Víctor Núñez. El guardameta de San Isidro. Ahora tiene la pelota. Juega con los pies. Ahí va Abogado para presionar. Ahora sí. Agarra con las manos y ya cede hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho. Colman. Levanta Pedro. Más bien es central, pero participa como lateral para esta salida. Ahora René Domínguez. Balón para Bogarín. Villalba. Ahí está el jugador Armó a Rogelio. Otra vez para Villalba. Avanza el equipo de Real Madrid con toques. Otra vez participa Villalba. Armoa que comete falta. Falta en ataque de Armoa. Mira que le cuesta esa posición a Armoa. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Segundo partido en la tarde de hoy, señoras y señores, a través de Pulse por Más. Después de este se viene el partido, el tercero. Este es el segundo partido en este caso, entre Real Madrid y San Isidro. El tercero va a estar jugando Sport Iribucua ante el Sportivo Garenda. 13 minutos ya de este segundo tiempo. 13 minutos, etapa complementaria, 0-0 el marcador. Va teniendo Bogarín, Hugo. Bogarín. Recupera Jiménez. Jiménez, Alberto juega con Mario Jiménez. Centro de Mario. Bueno, no pasó nada. Centro, le faltó creo que un poco de fuerza también al centro del jugador Mario Jiménez. Balonazo por parte del guardameta. Queda para la lucha de Rubén. Termina sacando Navarro. Ahí está el defensor Navarro. Mano del jugador Bogado, dice el capitán. Sí. Jugó con las manos. Así es, entonces le cobró. Mira que no hay tarjeta amarilla en dos partidos, Landon, en el primero y acá tampoco. Sí, cierto. Y se ve que está haciendo bien su trabajo también los árbitros de este partido en la tarde de hoy. Así mismo, están trabajando bien, como así también los... Porque la fecha anterior, casi 30 tarjetas amarillas en 6 partidos. En 6 partidos. Sí, y acá todavía no hay ninguno. Sí. Bien, va Víctor Gaona dentro del área. A ver si se anima. No pudo. Intentó acomodarse dentro del área, pero ya le quita la pelota. Va a ser balón para el jugador Orrego. Luis Enrique pone para el jugador Jiménez. Alberto Jiménez no pudo, ya la presencia ahí de Bogarín. Sale Hugo Bogarín. Balón dominado. Deja para el capitán Bogado. Vuelve a recuperar Arzamendia. Ahora participa Jiménez. Mario busca a Alberto Jiménez. No pudo. No hay buena conexión. René Domínguez dejó esa pelota. Que se escape, que salga afuera. Va a ser saque de meta para el conjunto de Real Madrid. Así es, va a ser pelota para Real Madrid. Va a ser salida para el equipo blanco, que hasta aquí 0-0. En el primer tiempo tuvo mucho posibilidad de gol el equipo de San Isidro, y este segundo tiempo
Intentó salir un poco Real Madrid, pero después se quedó totalmente de vuelta. Ahora de vuelta, San Isidro está teniendo más pelota en este segundo tiempo. Hasta aquí 0-0, 5 goles todavía en este partido. Bien, habrá salida. Pero antes de esa salida dice, vamos a hidratarnos, muchachos, dice Alberto Aguilar. Por eso otorga esta pausa de hidratación. Un minuto de pausa en este compromiso, señoras y señores. El partido que está 0-0 entre San Isidro y el Real Madrid. Y está faltando el gol, falta los goles en este compromiso, Gilberto. Veremos también si es que llega el tanto de la apertura. Estamos ansiosos de ver también goles en este compromiso, porque el primero sí nos había regalado 6 tantos, fue 4-2 el triunfo para el representativo de Arsenal ante Cerro Verde. Después de este partido también ya se viene el tercer compromiso. Este está 0-0, ya 16 minutos de esta segunda etapa. Después se viene el siguiente partido. Van a jugar el Sport Iribucuá ante el Sportivo Guiarenda, el conjunto albirrojo, que va a jugar contra el conjunto de Iribucuá. Así es, los primeros 4 partidos se juega por la Copa Bronce en la tarde, y los últimos 2 partidos ya por el título del campeonato senior Iribucuá. Los 2 partidos restantes, la semifinal que se juega de ida esta tarde, la Copa de Oro, donde todos quieren, ¿verdad? Pero esta vez va a ser, mira que San José Libertad está cerquita de su primer final de su participación por el campeonato senior. Y hoy escuché, no sé si escuché bien, que nos estaba comentando el presidente, creo, de la comisión directiva, que hay un equipo más que va a estar participando en la próxima temporada, ¿verdad, Antonio? Ahí ya sumamos más de, a ver, hasta aquí tenemos 14 equipos. 12 equipos, mejor dicho. 12. Va a ser 13 ahora, mira que va a ser más largo el campeonato en este caso, porque cada fecha va a tener libre 1. Si por ahí no se completa 14 equipos, ¿por qué no también? Hay que ver. Sí, 7 por partido. Así es. Y ahí seguramente van a recortar un poco también en cuanto al minuto, sí, minuto de juego 20-20. Claro, porque 25 creo que no va a alcanzar la hora para que se terminen los 7 partidos si se juega así, ¿verdad? La próxima temporada. Bien, va San Isidro, remata el arco de Jiménez. Cima del horizontal. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Aquí llegó San Isidro a inquietar, a quebrantar un poco el arco de Milciades Figueredo. El propio Milciades ya saca. Balón que cae dentro de medio campo. Caje, Abraham organiza con Hugo Bogarín. Balón para Arnaldo Villalba. Otra vez busca a Hugo y está la marca de Chaparro. Queda para Roberto Caje, no pudo ante la presencia ahí de Villalba. Falta en perjuicio de Villalba, dice el árbitro. Habrá tiro libre para San Isidro. Digo, para Real Madrid. Así es, pelota acaba va a tener Real Madrid, que seguramente va a cargar directamente al área, a ver qué pasa. Ahí se va a ir seguramente todos los cabezadores para que pueda buscar un tiro libre ahí, porque mira que ambos equipos están buscando su gol. Yo creo que si uno marca en este partido va a ser el ganador, porque no sé si va a haber más gol después. Bien, el centro, atención, el arquero con los puños, no quiere ninguna complicación, por eso saca con un manonazo afuera, Gilberto. Claro, sí, manoteó esa pelota por afuera, hacer pelota de vuelta para Real Madrid. Casi le complicó el portero esta pelota. Corner, punta izquierda, corresponde para el representativo de Real. Hugo Bogarín acomoda esa pelota en ese último rincón del campo de juego. Va Hugo, va a autorizar el juez, ahora sí, ya lo hizo. Hugo Bogarín, centro con comba, atención, arriba ese esférico. Saca Jiménez, era Navarro.
Ahora sí, Jiménez el que despeja. Queda para Armoa. Sale Luis Enrique. Orrego levanta el pelotazo a cualquier parte. Sin destinatario, sin consecuencia en la carga. Sacó esa pelota nada más. Va a ser de vuelta balón para Real Madrid. Que hasta aquí les cuesta tener ocasión clara de gol para el equipo blanco. Y San Isidro tampoco este segundo tiempo tiene posibilidad clara de gol también esta segunda parte. Ya tenemos 20 minutos de juego, 20 minutos de partido, segundo tiempo. Su segunda mitad del partido está 0-0. Va Villalba. Villalba para el equipo de Real Madrid. Arnaldo Villalba juega con Milciade Gómez. La marca aquí de Navarro, el capitán que despeja media. Otra vez presiona Gómez. Hubo una carga, dice el árbitro, por parte del delantero en perjuicio del defensor. Va a ser tiro libre en su salida para el equipo del Sport San Isidro. Así es, va a ser pelota de vuelta para San Isidro, que prepara de vuelta la salida el equipo naranja esta segunda parte. Los últimos 5 minutos ya se cierra. Va teniendo Roberto Caje, balón para Araujo. Juega con Chaparro. Mario adelanta para Luis Enrique, está adelantado. Adelantado, sí. Quedó de vuelta en Uxay. Levantó el banderín. El árbitro, la línea 2, en este caso Servín, levantó ese banderín. Quedó en Uxay de vuelta el jugador de San Isidro. Va a ser el cambio. Sí, Chaparro por Chaparro va a ser el cambio. Va a ingresar Juan Carlos. Sí, Chaparro. se retiró Mario Chaparro, va a ingresar Juan Carlos Chaparro entonces en campo. Chaparro por Chaparro el cambio esta parte. Bien, va a salir Milciades Figueredo. Ya saca con un pelotazo largo. Araujo desvía. Va a quedar para Jiménez Mario. 45 en su espalda. Habilita al lateral derecho. Apertura para Arzamendia. Arzamendia pica con ese balón. Levanta el centro, pelota arriba. Busca a Jiménez. Está también Caje. Queda para Jiménez. Levanta el centro. A ver para quién. Para Orrego. Luis Enrique que baja y bajó mal. Otra vez presiona y recupera Mario Araujo. Levanta con la pierna zurda. Rebota en Gómez. Sale Colmán. Después comete falta, sí, en perjuicio Colmán. Sí. Falta de Gómez. Falta de Milciade Gómez. Va a ser pelota para San Isidro. Sí, así mismo. Un partido tranquilo estamos teniendo, hasta aquí, Gilberto. sí, muy tranquilo el partido. Poca falta. Se deja jugar el árbitro, eso es muy importante de los anteriores, que se deje jugar el partido. Sí, señor, y cuando pita nadie reclama también. Claro, y ese se ve que está haciendo bien su trabajo. Tampoco, cuando hay Uxay, tampoco protesta a los jugadores. Saca hacia adelante ese esférico. Va a quedar para Víctor Núñez. Y vienen también cambiando ternas. Vamos a ver con estas ternas si es que claro, ya están también más de acuerdo también los y yo creo que sí, porque protagonistas, Gilberto. Sí, yo creo que sí. Va a depender mucho de los dos últimos partidos, porque son los partidos más importantes en la tarde. Vamos a ver qué pasa. Bien, los dos semifinales. Mira que con premio más importante, ¿no? En 2 fechas anteriores, mucha crítica por el arbitraje. Y esta vez, hasta aquí, todavía sin crítica, sin protesta de los jugadores. Y vamos a ver cómo se mantiene. Si se mantiene la vara alta de los 3 árbitros que está pitando ahora en la tarde de hoy. Habrá servicio de esquina, señoras y señores, corresponde para el representativo de San Isidro. Busca abrir la cuenta cuando ya de a poco se va terminando el partido. Levanta esa pelota arriba, atención, el arquero que no pudo. Tampoco los delanteros, el que sí pudo en esta es René Domínguez, que despeja el córner. Sí, otro tiro de esquina de vuelta acá para Real Madrid. Ahora va a levantar de vuelta la pelota. Ya 24 minutos, nos aproximamos al minuto 25. Sí, señor. Tiempo reglamentario. Va a corresponder córner, servicio de esquina. Ahí está. El jugador Arzamendia deja para el jugador Luis Enrique Orrego. Orrego para levantar. Orrego para cumplir. Espera la autorización del árbitro. Ahora sí, la venia correspondiente. El centro, media altura. A ver para quién. Queda para Jiménez de puntín. Otra vez, a ver, atención. Este es Caje que el remata con una pirueta. Remate salió afuera. Va a ser salida para el equipo de Real. Sí, señor. Intentó acá San Isidro, pero se juega fuera esa pelota de hacer salida. La última parte, los últimos segundos del partido. Hasta aquí 0-0.
Saca el guardameta Melciades. Figueredo logró peinar Jiménez. Colmán saca como puede y terminó el partido. Terminó el partido 0-0 sin gol este segundo partido. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el tercero para la jornada y sábado. Muy bien. Señoras, señores, esto se define en penales. Hola, Antonio. Si es que los equipos